La sobrelectura es cuando el lector no entra al texto, sino que mete el texto dentro de su agenda ideológica. Ocurre de dos maneras muy comunes. La primera, sacar un versículo de su escena. ¿Quién habla? ¿A quién se le habló? ¿Por qué? ¿Y qué viene antes y después? Esto se le saca el versículo de su escena, es decir, se le saca de contexto. Y número dos, traducir el hebreo torático con conceptos modernos, por ejemplo, científicos, psicológicos, políticos o hasta dogmáticos, los cuales el texto no está intentando decir. Eso produce sermones bonitos, entre comillas, pero mentirosos, no porque sean malintencionados muchas veces, sino porque reemplazan el peshat por un eslogan ideológico. En esta clase les voy a mostrar 4 ejemplos claros de sobrelectura. El primero lo vamos a encontrar en el Sefer Bereshit, capítulo 1, verso 2, y dice lo siguiente: Beruach Elohikim merajefet al penei hamayim. Y el aliento o el viento de Elohikim aleteaba sobre la superficie de las aguas. El contexto es que el versículo está describiendo un estado inicial del mundo antes de la organización completa. Oscuridad, abismo, aguas y luego el proceso de ordenación por la palabra conocida como Vayomer Elohikim. El lenguaje es deliberadamente elemental, imágenes de caos primigenio y de una presencia divina que cubre, planea o se cierne, preparando la transición de desorden a cosmos, como se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo. Este ejemplo es de sobrelectura más concepto moderno metido en el hebreo. Se fuerza la palabra ruach para significar una persona divina separada, como si fuera un Espíritu Santo en sentido doctrinal posterior. Y se usa el verso como prueba de una teología que el texto no está formulando. Muchas veces se ha usado para dar validez erróneamente a una Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. También se ha hecho una traducción cientificista como ruach igual a energía o campo cuántico o vibración cósmica, como si Bereshit estuviera enseñando física moderna en claves toráticas. En sermones New Age también suena de la siguiente forma: la Biblia ya hablaba de la energía universal vibrando sobre el agua. En sermones doctrinales suena de la siguiente forma: aquí ya aparece la tercera persona actuando sobre la creación. Ambas lecturas son erróneas, son una mentira y cometen el mismo error. Tratan la palabra o el concepto ruach como un término técnico moderno y lo separan del género poético narrativo del pasaje. ¿Qué dice realmente este pasaje y a quién? En el Peshat, ruach aquí es el modo torático de hablar de la presencia activa de Hashem sobre el caos. Puede leerse como viento, aliento o impulso divino sin convertirlo en una pieza de un sistema teológico posterior erróneo ni en una clave científica. El texto habla a Israel y también a todo lector verdadero, maduro, para poder afirmar una idea simple y enorme. El mundo no es un accidente autosuficiente, es un mundo que pasa del caos al orden bajo la soberanía de Hashem. No está definiendo metafísica trinitaria absurda ni enseñando energías. Está narrando creación con lenguaje de imagen. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Shemot, capítulo 3, verso 14, y dice lo siguiente: Ejiyeh asher ejiyeh, koch toemar lifnei Israel, ejiyeh shelachani aleichem. Seré el que seré, así dirás a los hijos de Israel. Seré me envió a ustedes.
El contexto es que Moshe está ante la zarza ardiente y teme ir a liberar a Am Israel. Pregunta por el nombre como señal de legitimidad frente al pueblo o frente a la misión. La respuesta está dentro de una escena de liberación histórica, no de seminario metafísico. El eje no es que es Dios en esencia abstracta, sino con qué garantía voy, quién está conmigo en esta misión. Y como se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo, normalmente se hace una sobrelectura y se le añade un concepto moderno. Se traduce como yo soy el que soy y se convierte en una tesis filosófica griega sobre el ser absoluto, a lo que diríamos una cuestión de metafísica del ser, como si ese fuera el objetivo del diálogo principal cuando no es así. En versiones motivacionales se hace del Ejiyé un mantra psicológico y se dice: declara el Ejiyé, declara tu identidad y di yo soy para atraer tu realidad o crear tu futuro con buena economía, con buena salud, con prosperidad y abundancia, convirtiendo esta escena de esclavitud y redención en una autoafirmación tipo coaching. Es típico escuchar: Dios dice yo soy. Por eso el secreto está en decir: yo soy próspero, yo soy sano, dice la cultura moderna. Eso es un anacronismo puro, queridos alumnos. Meten psicología pop y manifestación en el hebreo del Éxodo. Esto es un error. ¿Qué dice realmente y a quién? El Peshat lo entiende como una presencia y fidelidad en el tiempo. Seré contigo como seré, es decir, me conocerán por cómo me mostraré al actuar, verán mi fidelidad en el proceso. Es una respuesta que tranquiliza a Moshe y prepara a Israel. El nombre aquí funciona como garantía de acompañamiento y como promesa de intervención histórica. No es un tratado sobre ontología ni un taller de decretos verbales, los cuales no sirven y no funcionan. Es el anuncio de que Hashem se hará conocer en la Geulá, en la redención. Esto no da validez para que nosotros digamos, va a pasar esto y entonces, como yo digo, yo soy próspero, yo soy rico, yo soy abundante, entonces seré todo lo que pronuncio. No es así, queridos alumnos. El siguiente pasaje lo vamos a encontrar, el siguiente ejemplo, en el Sefer Vayikra, capítulo 17, verso 11, y dice lo siguiente: Ki nefesh habazar badam hi, ki hadam hu banefesh yechaper. Porque la vida, nefesh, de la carne está en la sangre, porque la sangre por la vida hace expiación. El contexto es el pasaje que está dentro de leyes sobre la sangre, la santidad del comer, el culto y las fronteras entre lo permitido y lo prohibido para los Bené Israel. En la Torá la sangre se trata con gravedad porque representa vida y por eso está restringida. Se asocia al altar y a la expiación dentro del sistema sacrificial del pacto con Israel. Vuelvo a repetir, del pacto de Hashem con Israel. ¿Cómo se predica erróneamente fuera del judaísmo? Se hace una sobrelectura y se añade también un concepto moderno. Aquí aparecen dos sobrelecturas típicas. La primera es doctrinal ajena. Se cita el verso como principio universal para justificar una teología de sangre redentora falsa fuera del marco torático, como si el texto hablara de un mecanismo abstracto de salvación por derramamiento de sangre en general, arrancándolo del sistema específico del Sefer Vayikra. La segunda es modernista. Nefesh se vuelve psique, conciencia, energía vital, y Dam, que es la sangre, se traduce como el ADN, la genética o el código biológico. Y entonces se predica lo siguiente: la Torá ya sabía que el ADN está en la sangre, por eso la sangre es sagrada. Suena impresionante, claro que sí, pero el texto jamás está discutiendo biología molecular ni psicología clínica.
¿Qué dice realmente y a quién se le está diciendo? En el Peshat, Nefesh aquí significa vida y vida anímica en el sentido torático de la vida del ser viviente. Y el punto es normativo. Israel no debe consumir sangre. La sangre pertenece al ámbito de la expiación ritual en el altar dentro del pacto de Israel. Es un texto de Kedushá práctica. Delimita cómo se come, cómo se honra la vida y cómo funcionaba el rito expiatorio de los Korbanot en su marco pactal de Israel. No es un versículo para exportar como una teoría universal de energía, ni como evidencia de genética, ni tampoco para convertirlo en un eslogan doctrinal divorciado del Sefer Vaikra. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Yeshayahu, capítulo 9, verso 5, y en muchas ediciones en el versículo 6, y dice lo siguiente: Vaikra Shemo, Peleyo Etz el Gibor, Aviad, Sar Shalom. Y llamará su nombre Maravilla de Consejo, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El contexto es el bloque que habla de un tiempo de oscuridad que se transforma de alivio nacional, de quiebre del yugo y del surgimiento del liderazgo real en un marco de esperanza política espiritual exclusiva para Israel. Es lenguaje cortesano profético. ¿Por qué? Porque hay títulos, epítetos, proclamaciones, como se usan en la literatura real antigua para expresar la misión de un reinado o una era en específico. ¿Cómo se predica erróneamente fuera del judaísmo? Se hace una sobrelectura y también se le añade un concepto moderno. Se toma el verso como si fuera un documento de identidad literal de una figura posterior absurda y se traduce cada epíteto como prueba de una doctrina ya decidida. Además, se le lee con categorías modernas rígidas. Si dice el Gibor, entonces debe ser literalmente Dios encarnado, como si los títulos regios proféticos funcionaran igual que una ficha ontológica moderna. ¿Se dan cuenta de la absurdez cristiana, de la absurdez mesiánica? Y entonces se ignora el resto del capítulo entero, el género que es poesía profética y el marco histórico de consuelo nacional para Israel. ¿Qué dice realmente y a quién? En el Peshat, queridos alumnos, el texto proclama la esperanza de liderazgo y paz bajo la providencia de Hashem para el pueblo de Israel, con títulos que expresan función y destino del reinado o la era, con variantes interpretativas dentro de Israel sobre cómo se aplican y cómo se puntúan o se leen estos atributos y funciones. Lo esencial aquí para este módulo que estamos ya terminando es el método. No puedes arrancar un versículo o un título de un poema profético y convertirlo en una prueba jurídica de una doctrina cristiana o mesiánica posterior. El destinatario primario es Israel, no el mundo. En situación histórica, denle por favor contexto a las cosas. La finalidad es consolar, orientar, prometer justicia y paz, no construir un dogma anacrónico o una religión ajena, lo cual lamentablemente y repugnantemente se hizo y se sigue practicando hoy en día. El Peshat no es frío, es valiente, porque exige renunciar a la tentación de usar el Tanaj como un espejo donde solo ven sus ideas modernas, políticas, científicas, psicológicas o doctrinales. Es volver a escuchar la voz del texto como lo que es: texto, con su escena, con su público, con su idioma y con su intención verdadera y original. Cuando aprendan realmente a detectar la sobrelectura, ocurrirá algo completamente hermoso en sus vidas.
El Tanaj va a dejar de ser un banco de frases para ganar discusiones y se va a volver un maestro que va a educar sus mentes y su corazón en honestidad. Y esa honestidad, paradójicamente, les va a dar luz espiritual, mucho más luz, porque ya no van a necesitar forzar al texto para que diga lo que quieren oír. Lo van a dejar hablar y entonces con claridad limpia los va a poder transformar.